por su excelente moderación. Además, agradecemos el buen uso del tiempo de todos los panelistas. También agradecemos su valiosa participación en este panel que acaba de terminar y que tenía por nombre la reforma laboral, la economía de las plataformas y la debida diligencia. Muy bien, continuamos ahora con la conferencia Retos contemporáneos del derecho del trabajo, a cargo del doctor Manuel Carlos Palomeque. Él nos acompaña desde España y él es tratadista internacional. Bienvenido, doctor Palomeque, tiene usted la palabra. Doctor, ¿se quiere hacer acá? Sí. Perfecto. Muy bien, sí, ahí solito. Muy bien, doctor. Claro que sí. ¿Está bien ahí? No. Perfecto. Sebas, ¿me ayudas acá? Para el adecuado como tamaño del… Sí, más o menos así, ¿no? Nos dice si ahí está bien. ¿Esto? ¿Qué hago con esto? No, esto no es necesario. ¿Lo necesito aquí? ¿Ponerlo aquí? No. Si tiene presentación, ¿Eh? tiene una solo imagen. No. O sea, muchas gracias. Buenos días, no sé si buenas tardes, seguro que no buenas noches. Espero que no se encuentren ustedes muy fatigados, después de una sesión tan extendida en el tiempo y tan llena de interés hasta el momento. Ya se me ha presentado, yo soy Carlos Palomeque, catedrático de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Y empiezo naturalmente por expresar mi gratitud y mi satisfacción al mismo tiempo. Mi gratitud a los organizadores del simposio tan importante, tan oportuno, tan pleno de contenidos y de propuestas de reflexión. Por tanto, mi gratitud al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el profesor Torres Corredor, amigo e invitante, a la profesora Diana Colorado, también amiga desde hace mucho tiempo, y tantos otros conocidos que se encuentran en este lugar. Y añadidamente un sentimiento de satisfacción por ser asistente a tan importante debate a lo largo de los días de hoy y de mañana en torno a las políticas sociales del Gobierno, las iniciativas legislativas que se siguen con mucho interés en España y yo particularmente lo hago. Bueno, el asunto que se me ha confiado, que lleva por título los retos actuales del derecho del trabajo, sobre ese asunto yo diría que el reto presente del derecho del trabajo es el mismo reto que ha tenido el derecho del trabajo siempre, el mismo, que no es otro que cumplir su función social en unas circunstancias determinadas, claro, condicionadas o presididas estas circunstancias por distintos factores políticos, económicos. Y esa función no es otra que la de legitimación social. No es el derecho del trabajo el único elemento de legitimación social, pero sí es el principal. Y en una sociedad acelerada como la actual, con cambios trascendentales desde el punto de vista económico, los problemas que presentan los distintos ordenamientos jurídicos laborales de los distintos sistemas políticos es este. En una economía cambiante, en una sociedad
que experimenta cambio acelerado, cómo el ordenamiento jurídico laboral puede seguir cumpliendo su función de compensación de desigualdades, que no lo convierta en una letra muerta, en una especie de florero del que se benefician sectores determinados de las poblaciones y que es un elemento absolutamente prescindible cuando no cuestionado. Ese es el problema. Eso lleva a analizar la situación en la que nos encontramos y los riesgos que plantean para el ordenamiento jurídico laboral. Pero yo voy a hablar específicamente, con el permiso de todos ustedes, sobre la reforma laboral o sobre las reformas laborales, que sería la expresión más adecuada. Claro, para ustedes la reforma laboral del presente, la que está proyectada, se está tramitando en el Congreso de la República y presumiblemente será una norma jurídica de aplicación dentro de unos días. Pero este asunto se inserta en un contexto de reflexión general en el que hay muchos asuntos implicados. Claro, la reforma laboral es cada reforma laboral. No se puede hablar de la reforma laboral en abstracto, como si fuera una categoría válida para todas las circunstancias, para todos los sistemas políticos. No importa cuál sea su situación específica, ni mucho menos. La reforma laboral es cada reforma laboral, cada iniciativa política que pretende una mutación más amplia o menos del ordenamiento laboral de un determinado sistema jurídico, en el caso que aquí nos ocupa, del colombiano, como consecuencia de la iniciativa del gobierno de cambio político del presidente Petro. El cambio normativo es un elemento consustancial a la norma jurídica. La norma jurídica, lo saben todos ustedes perfectamente, es un instrumento de organización social que traduce al plano de la exigibilidad de determinadas conductas o para determinadas conductas al plano de la exigibilidad determinadas voluntades políticas. La voluntad de una determinada organización de llevar a cabo una determinada organización social en un ámbito determinado, para lo que la norma jurídica es el instrumento de imperatividad. No se queda la propuesta política de reforma, de renovación, en una mera propuesta teórica, retórica, sino que irá acompañada, si es recibida por la norma, si es recibida por la norma jurídica, se incorporará al plano de la obligatoriedad social. Por tanto, las reformas de los ordenamientos jurídicos y del ordenamiento jurídico laboral, que es lo que nos interesa ahora, es una constante histórica. Es una propuesta de transformación del ordenamiento laboral, es decir, del ordenamiento que se ocupa de la regulación jurídica de las relaciones de trabajo asalariado como soporte del sistema productivo. Así es. El sistema productivo del capitalismo industrial, a partir de ahí en adelante, se basa sustancialmente en el intercambio de trabajo por salario, que es la relación generalizada a todo el sistema, sin perjuicio de bolsas determinadas que están al margen de ese ámbito de aplicación, y en los países y sistemas que han conocido este grado de evolución, naturalmente, hay escenarios territoriales en el globo terráqueo que están en modelos primitivos precapitalistas. Esa es otra realidad, no abarcada por el ordenamiento laboral, que es un producto cultural del capitalismo industrial, para intentar articular el conflicto base
que se encuentra en la esencia del sistema productivo y derivadamente en las relaciones de trabajo asalariado que lo soportan. Este ordenamiento se encuentra en una posición estructural, el ordenamiento laboral me refiero, conjunto de normas que regulan el intercambio de trabajo asalariado, se encuentra en una posición estructural muy precisa que explica la importancia de sus transformaciones. No es un ordenamiento cualquiera, no es un sector del ordenamiento jurídico cualquiera, sino el ordenamiento que hace posible el funcionamiento del sistema de producción de bienes y servicios. De tal manera que relaciones de producción o la manifestación principal de las relaciones de producción y relaciones de trabajo asalariado son las dos caras de la misma moneda. Una, las relaciones de producción pertenecen al dominio de la economía política, las relaciones de trabajo asalariado pertenecen al dominio de la imperatividad de la regulación jurídica de las mismas. Por tanto, la imbricación de estas categorías necesariamente desde el punto de vista estructural son realidades diferentes, pero miran a la misma, al mismo plano de análisis. Consecuencia, las transformaciones del sistema de producción necesariamente se proyectan sobre las relaciones de trabajo asalariado y también sobre la regulación jurídica de las relaciones de trabajo asalariado, necesariamente. Eso es así. Pero además, aparte de este primer elemento de la posición estructural del ordenamiento laboral para probar la importancia de las reformas laborales, de los cambios normativos, de las mutaciones que ha experimentado el ordenamiento laboral y ahora en el tiempo presente de forma acelerada, hay que tener en cuenta también que esas transformaciones tienen que ver con la facilitación o la corrección de obstáculos para que el ordenamiento laboral cumpla su función. ¿Cuál es esa función? El ordenamiento laboral, en general, es una función doble, como todos ustedes saben. Es el ámbito, el marco donde se hace posible el funcionamiento, la fisiología de las relaciones de producción. El ordenamiento laboral establece el marco adecuado. Si no acierta con esa adecuación, la consecuencia es el incumplimiento de la norma por inservible, por ineficaz. Por lo tanto, ofrece el ordenamiento laboral un test de eficacia para medir si el marco que ofrece a un sistema económico determinado es funcional. Es funcional, no es algo superpuesto, incómodo, sino que es algo, como acabo de decir, fisiológico. Una estructura normativa inadecuada hará inviable el funcionamiento del sistema de producción. Esa es una función, llamémosla económica, de todo ordenamiento laboral, puesto que es el marco para el funcionamiento del sistema de relaciones laborales, que es la traducción jurídica de del sistema de relaciones de producción. Ya lo he dicho antes. Pero además el ordenamiento laboral cumple una segunda función, imbricada con la anterior, inescindible. Las distingo yo en este momento para analizarlas, para presentarlas, que es la función política del ordenamiento laboral, desde sus orígenes. Una función política de legitimación social, que ha ido cambiando con el tiempo el modo de llevarla a cabo,
pero no cualitativamente. Es la función que los clásicos denominaron el carácter tuitivo o tutelar del ordenamiento laboral y que modernamente yo prefiero hablar de estructura compensadora de desigualdades sociales, de estructura parcialmente compensadora, porque la desigualdad está instalada en el sistema de producción y no la desigualdad el ordenamiento laboral. No puede acabar. Es consustancial al sistema de producción. Esa desigualdad, esa contradicción de intereses en los dos sujetos de la relación laboral, en el sentido de que la plena satisfacción de los intereses de uno tendría que ser necesaria de la satisfacción de los del otro, de ahí que la norma venga a conjugar este equilibrio, este carácter de compensación es necesariamente parcial, porque el intercambio de trabajo es protagonizado por sujetos desiguales desde el punto de vista económico. Y el contrato de trabajo legitima esa desigualdad. Es el instrumento, es el negocio jurídico de legitimación de la desigualdad. De tal manera que el contratante poderoso o fuerte dispone de los poderes empresariales que le otorga el contrato de trabajo, no la titularidad de los medios de producción, sino el contrato de trabajo para llevar a cabo esa posición predominante. No están en plano de igualdad ambos sujetos, estarán en plano de igualdad ante la ley o ante la aplicación de la ley, pero no en la relación de trabajo. Pero claro, ese ejercicio de poderes predominantes del empleador se produce a cambio de una tutela del ordenamiento jurídico laboral en defensa del llamado tradicionalmente contratante débil, para una compensación parcial de desigualdades. ¿Por qué? Como instrumento de legitimación política. Así lo vieron los promotores del ordenamiento jurídico laboral. Cuando el empleador, en los albores de la revolución industrial, podía establecer libérrimamente las condiciones de trabajo y se encontró paulatinamente con normas del Estado liberal, es decir, el Estado que había proclamado la no intervención del poder político al amparo del laissez-faire, laissez-passer. Es el mercado el que articula esto. Pues la contradicción de intereses había llegado a tal extremo, el conflicto de la revolución industrial, la llamada eufemísticamente cuestión social, que aparece en la historia, en la literatura del momento, basta leer las páginas de Dickens, por ejemplo, había llegado al tal extremo de explotación sistemática que la pervivencia del nuevo sistema, producto del capitalismo industrial, estaba amenazada. El Estado liberal, a pesar de haber sostenido lo contrario, interviene. E interviene a través de una norma que condiciona la voluntad, hasta ese momento omnímoda, del empleador en la fijación de las condiciones de trabajo. Es una figura, una intervención equilibradora. Bueno, pues eso se ha mantenido hasta el presente. El viejo Estado liberal de derecho ha pasado al moderno Estado social de derecho, que entiende que los intereses de los trabajadores y los derechos de los trabajadores no son de los trabajadores, que lo son, sino que son del propio Estado, su necesidad de tutela. Por tanto, discrepo de algunas de las observaciones que he oído en el interesantísimo panel anterior. La característica del Estado social de derecho es que determinados derechos de parte son derechos de todos, necesitados de tutela.
por el Estado social y democrático de derecho. La libertad sindical, el derecho de la negociación colectiva, el derecho de huelga, son derechos de parte, derechos que articulan la autotutela colectiva, pero que son asumidos en primera persona por el Estado social. Por tanto, no es verdad que leyes posteriores deroguen anteriores y que con una mayoría política proclive a esta idea de estos derechos laborales como antiguallas se puedan modificar. No se pueden modificar. Es que me lo voy a cargar esto de tanto movimiento. No se pueden modificar. No se pueden modificar, aunque se tengan las mayorías políticas necesarias, porque se altera el equilibrio que soporta la legitimidad política del sistema. Es posible que unas leyes, que una Cámara, cualquier sistema político, al amparo de mayorías que han accedido al poder político, suscribiendo los programas de estas ideas de negacionistas, pudieran eliminar el salario mínimo interprofesional, la seguridad social, el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas. No podrían, sobre la inseguridad social, que es lo que pretende legitimar la paz social, este equilibrio complejo entre respeto del poder empresarial que legitima el contrato de trabajo, soporte del sistema económico constitucionalizado, la economía de mercado, el sistema capitalista, a cambio de un estatuto protector de los derechos de los trabajadores, interpretado en primera persona por el poder político democrático, claro, por el poder político democrático. Por tanto, esta función del derecho del trabajo, este equilibrio que admite interpretaciones diversas, cuantitativas, cuánto de retroceso en los derechos está dispuesto a soportar el sistema para seguir manteniendo la función de legitimación social. Pues no hay una regla aritmética, claro. Puede ser elástico, puede sostener o soportar una legislación a la baja, pero atención, con la modificación de la estructura del equilibrio, que tiene una traducción en el concepto de pacto social y de pacto constitucional. ¿Cuál es el pacto social, pacto constitucional que mantendría el equilibrio del sistema? Aquel que no es cuestionado sistemáticamente o mayoritariamente. Cuando la sociedad cuestiona esa formalización normativa o institucional, el equilibrio está en peligro. Y si está en peligro el equilibrio, nos retrotraemos al económico manchesteriano. Por tanto, no es verdad, es opiniones interesadas, pero que el funcionamiento del sistema político, no les gustará, pero es necesario profundizar en los instrumentos de compensación social. Vean ustedes con estas observaciones, que yo comparto, es lo que yo pienso y comparto con ustedes, la importancia de las transformaciones normativas en el sistema laboral, por su posición jurídica, por la función que cumple, etc. ¿Qué reformas? ¿Qué reformas? Pues las que se quieran implantar. Así de claro, las que se quieran y puedan implantar. Con una legitimidad política inicialmente, capacidad para llevar proyectos a una solución favorable en las asambleas legislativas, con lo cual habrá que identificar la voluntad política. Yo, titular de la voluntad política reformadora o reformista, quiero establecer las modificaciones necesarias en el sistema normativo laboral para conseguir estas finalidades.
Ahí nos ha dicho el viceministro de Trabajo, entre paréntesis, magnífica intervención, a mi modo de ver, cierro paréntesis, si está que me oiga, si no, por favor, se lo transmiten a ustedes, a él, magnífica. La 7. Hombre, me choca mucho la primera, lo de potencia mundial en vida, ¿no? Colombia como potencia mundial en vida. Y los demás países no son potencia mundial en vida. Hay elementos retóricos que cabría perfectamente. Yo no sé si la población colombiana es muy sensible a estas propuestas, pues bueno, a mí me chirría mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo en mi país no somos potencia mundial en vida? ¿Y cómo se traduce la potencia mundial en vida? Se traduce a través de las otras 6 propuestas, claro. Bueno, ¿qué se quiere? Bueno, ¿cuáles son las líneas generales de las reformas? Una primera, actuar sobre, en términos generales me estoy refiriendo, sobre las disfunciones del sistema. Habrá que identificar, habrá que diagnosticar las disfunciones del sistema y actuar sobre ellas. En el ordenamiento, en el sistema español de relaciones laborales, una disfunción del sistema es la alta tasa de temporalidad estructural, motivada por muchas razones. En épocas de expansión económica, los empresarios acudían a la contratación temporal. Y en época de disminución económica, de crisis, al despido. Así estupendo. A despedir, incremento del paro, incremento estructural del paro, y cuando se recuperaba la economía, porque ya no es verdad la interpretación clásica de los economistas del ciclo, de que la fase expansiva del ciclo conduce a una recuperación del empleo y la fase depresiva del ciclo a una disminución. No. La economía del tiempo presente pone de manifiesto un cuestionamiento de esta tesis. En épocas de expansión económica, de fase ascendente del ciclo, hay desempleo estructural, motivado por las características del funcionamiento del sistema económico. Y a duras penas se beneficia el incremento del empleo en fases de expansión económica al respecto. Pero en el sistema de mi país, el desempleo disparado y la contratación temporal disparadera como consecuencia de estas prácticas empresariales permitidas por el ordenamiento jurídico, y asimiladas a lo largo de los años. Todas las reformas que se han puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo en mi país, si se leen las justificaciones, las exposiciones de motivos de las normas, verán que incidían sobre esto, ¿no? Remover estos obstáculos, pero no eran soluciones que condujeran, como el tiempo lo demostró, a una solución del problema. Ha habido una reforma importante, una reforma reciente muy importante, propiciada por el actual gobierno de coalición progresista, que ya experimentó durante el tratamiento de la crisis económica de la COVID-19, de la pandemia, con instrumentos de incentivación de soluciones intermedias frente al despido, ante las dificultades de las empresas. No al despido, sí a las transformaciones de las condiciones de trabajo, como puede ser suspensiones de contratos, reducciones de jornada, con mantenimiento del vínculo contractual. Y una modificación radical del sistema de contratación laboral, supresión del contrato de obra o servicio determinado, supresión. Porque era una lacra la multiplicación de contratos de obra o servicio determinado para necesidades permanentes en la empresa. Pero ¿cómo obra o servicio determinado si usted lleva no sé cuánto tiempo encadenando
como las melodías del otro, ¿no? Encadenando melodías, encadenando contratos temporales de trabajo. No puede ser, hombre, eso no puede ser. Bueno, pues estas son unas de las motivaciones de las reformas, ¿no? Las correcciones de dificultades estructurales. Otra motivación, la remoción de legislación retardataria, de legislación limitadora o eliminadora de derechos de un periodo político anterior. Una reforma muy importante que hubo en mi país en el año 2012 y siguientes, motivada por la intervención como consecuencia de la importantísima crisis económica de 2008, crisis económica y financiera, que condujo a una reforma recortadora, ¿no? Una reforma que se basaba en, primero, una potenciación de la posición contractual del empresario, potenciación mayor de la que tenía, en el manejo de la gestión interna, en el manejo de las condiciones de trabajo, sobre la hipótesis de que, mejorando sus condiciones de trabajo, el empresario generaría más beneficio económico en su gestión y, por tanto, podría aplicar de empleo. Mentira, no se demostró estadísticamente. El empresario se quedaba con el dinero y no es que, bueno, en líneas generales, claro, con todas las excepciones que haya que hacer. Y segundo, una actuación sobre el poder colectivo de los trabajadores, atacando la negociación colectiva sectorial, que es la esencia de la negociación colectiva. No hay negociación colectiva en un sistema económico si no es sectorial de condiciones de trabajo, descendiendo hasta el nivel de empresa, pero marcando límites profesionales de carácter territorial. Se estableció ni más ni menos que el predominio absoluto del convenio de empresa en caso de conflicto sobre el sectorial. Consecuencia de esta línea política, estas son cuestiones de política del derecho, de política legislativa, pero de política. Ideológicas o no, pero de política, que es lo que se quiere hacer decir a la norma jurídica. Consecuencia, un desequilibrio en la posición de los trabajadores. Se puede medir por curvas en la pizarra matemáticamente. Bueno, pues la reforma vigente en nuestro país ha desmontado esto. Una ha reducido en 8 puntos la tasa de temporalidad, ha bajado drásticamente los niveles de desempleo, se han eliminado las múltiples modalidades de contratación laboral que existían, etcétera, etcétera. Ejemplo de remoción de legislación retardataria, pero es un ejemplo extraído de la realidad española. Por lo que he seguido la reforma de ustedes, también hay algo de este elemento, de reforma de una legislación anterior retardataria al respecto. Y otra fuente de las reformas, del qué de reformas, resolver las cuestiones de la nueva situación económica. La economía de la digitalización genera situaciones que es necesario que la norma regule, que no existían antes. Con nuevos derechos, los llamados derechos digitales de los trabajadores. La nueva economía plantea un nuevo escenario que el ordenamiento jurídico laboral, que tiene en su huella a los viejos códigos laborales del modelo tradicional, los códigos laborales y las leyes de contrato de trabajo ofrecen los vestigios, la matriz de la contratación, de la regulación de la contratación del modelo clásico, y todo lo demás han reaccionado a través de parches parciales, de tal manera que las leyes de contrato de trabajo en la mayoría de los países ofrecen cicatrices, como si fuera una persona, de las múltiples intervenciones normativas. Pues el ordenamiento laboral se tiene que plantear moderno,
esas cuestiones y una reforma del sistema del ordenamiento laboral, ¿no? Abordando con carácter general los nuevos códigos al respecto. Esas son las fuentes posibles de las reformas. Y una última consideración, la idea sería la adaptación para que el ordenamiento laboral siga cumpliendo la función de legitimación social que le es propia, incluso en modelos, en sistemas de cambio económico acelerado, como el presente, es necesario su adaptación. Ya no es el debate de la flexibilidad y la flexibilización, ese es un debate semántico muy desgastado, que englobaba normalmente acciones de remoción de situaciones y de derecho, ¿no? Y que cuando el debate semántico se desgastaba, aparecía una nueva palabra, ¿no? Cuando la flexibilidad se desgasta, aparece la flexibilización. Cuando la flexibilización se desgasta en el debate, aparece la flexiguridad propuesta de la Unión Europea, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es decir, ceda usted, trabajador, en las condiciones de trabajo, que el sistema le permitirá una seguridad general, ¿no? El trabajador dirá, oiga, que la seguridad me la proporcionen también en las condiciones de trabajo y el sistema ya veremos al revés, ¿no? Hay un debate ideológico muy importante en la semántica. Pero bueno, podríamos decir, prescindiendo de este debate, adaptación. Adaptación para que el ordenamiento laboral cumpla la función social que le corresponde. Y una última idea, el método. El método es la urgencia. Voy a comer, me lo como. Ahí está bien. No es infrecuente acudir a instrumentos de urgencia y necesidad extraordinarias, los decretos leyes, que luego son convalidados por los congresos de los representantes, de los diputados, y luego convertidos en ley, lo cual se obtiene una inmediatez en la entrada en vigor, una propuesta modificadora y luego un sosiego en la tramitación parlamentaria para la incorporación de enmiendas, etc. Y el diálogo social. Atención al diálogo social. El diálogo social no es la interlocución entre trabajadores y empresarios en la empresa. Eso es la interlocución de la negociación colectiva, de las relaciones entre los órganos de representación de los trabajadores y los empresarios. Eso no es el diálogo social. El diálogo social es un proceso político en el que intervienen las confederaciones de sindicatos, las empresariales y los poderes públicos. No hay diálogo social en sentido estricto. Nosotros podemos llamar a las cosas como nos dé la gana, pero tendremos que identificar los contenidos de la semántica, si no, no nos entenderemos nunca y estaremos utilizando terminología para realidades distintas. El diálogo social es un proceso político que se ha abierto camino en las sociedades complejas para buscar, además de la legitimación política parlamentaria, una legitimación social. Las grandes cuestiones de política económica y de política laboral no basta con la mayoría necesaria en las cámaras legislativas, legitimación política que procede del Estado, una legitimación social en el plano social, como su propio nombre indica, donde se pacten a nivel nacional con la presencia de los poderes públicos, que el acuerdo alcanzado deberá traducirlo en norma legislativa, se pacten estas cuestiones. La norma, que no es una norma cualquiera, vendrá avalada por la legitimación política que corresponda de las cámaras, más una legitimación social. Esta es una pieza indispensable para estas grandes cuestiones. Me ha parecido a mí, por el desarrollo del panel, que los interlocutores entendían el diálogo, lo cual es una condición indispensable, sine qua non, pero esto es otra categoría distinta. Lo
que llamaban el diálogo social es la interlocución en la empresa. Claro que es imprescindible. La legislación establece derechos de comunicación, derechos de información, de consulta, de negociación. Esa es la negociación colectiva, la autonomía colectiva. Lo otro, el diálogo social, es una... El diálogo social, el diálogo social es una categoría política imprescindible para las grandes reformas del sistema institucional y las reformas laborales en particular. Esto es lo que yo pienso y esto es lo que me ha complacido compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Palomar.